Oiga, durante esta pandemia nuestros hijos han estado o en la televisión o conectados en la televisión, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde están sacando las ideas nuestros hijos en esta pandemia? Y para hablar de este y otros temas, le agradezco mucho que nos acompañe en la sana distancia el doctor Manuel Galván, investigador del Centro de Investigación Yecolti y académico del Ibero. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué están haciendo y qué están viendo nuestros hijos o los adultos en esta pandemia? Hola, buenos días, gracias por invitarme. Pues bueno, para simplificarlo, el día tiene 24 horas y si lo dividimos en tercios, 8 horas dormimos, 8 horas en la escuela y 8 horas para hacer higiene, alimento, responsabilidad y entretenimiento. De esas 8 horas empezamos a medir en los jóvenes desde hace 8 años, que esas 8 horas casi lo ocupan en su mayoría para consumir medios de comunicación, los cuales ven series, ven películas, tienen cantantes y tienen videojuegos. Y nos sorprendió muchísimo que un tercio del discurso que escuchan todos los días venga de los medios. Y cuando empezamos a analizar los medios, nos dimos cuenta que son narrativas violentas las que están consumiendo nuestros chavos. Solucionar los problemas a partir de golpes, balazos, soluciones mágicas como son las mediáticas de abrir una puerta y está una maleta llena de dinero. Y entonces empezamos a ver que, por ejemplo, el año pasado pudimos hacer la distinción entre secundarias públicas y privadas. En las secundarias públicas, el 45% de los chavos reconocieron que la serie que más les gusta es violenta. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron la serie, vimos la clasificación, no era para su edad, se solucionaba con balazos, con violencia y con discriminaciones. Pero en las privadas, el 62% selecciona como sus preferencias en narrativas violentas. Lo mismo pasa con películas, 60% en privadas y 40% en públicas. Entonces podemos decir que 6 de todos los programas que consumen y 6 de todas las películas, estos chavos están prefiriendo la violencia. El conflicto de esto es que cuando tienen que solucionar un problema en la vida cotidiana, al solo tener un referente o un referente muy fuerte que está todos los días presentes, porque digamos que la escuela acaba los viernes y ahora en vacaciones no hay escuela y se consumen todavía más medios, son situaciones violentas. Donde nos llamó la atención es en los cantantes, pensando en los géneros que tenemos hoy en día, en estos reggaetoneros, estas misoginias, estas discriminaciones líricas, esas toxicidades de relaciones. Solo un tercio de las canciones que escuchan los chavos y las chavas tienen que ver con violencia, las demás tienen que ver con amor, con relaciones saludables, con familia, con diferentes tipos de esquemas. Y los videojuegos es lo que más nos llama la atención. 50% en las escuelas públicas consumen videojuegos maduros. Maduros quiere decir que solucionan la vida a partir de toxicidades, golpeos, violaciones, ganarle a partir de competir erróneamente con valores con el otro. Y el 10% en las privadas. Aquí sí tenemos la primera disparidad en lo que tenemos en el consumo. Pero entonces estamos hablando de que la mitad, un tercio del día están consumiendo medios y de este tercio del día los medios que están consumiendo tienen narrativas violencias que van ligados, insisto, con solucionar problemas con golpes, con gritos, con situaciones mágicas como la aparición de situaciones mágicas que solucionan todo, o maletas, o orígenes que siempre fui príncipe y ahora ya estoy bien. A mí me encantan las series, me encantan las películas, escucho música todo el día y videojuegos. El conflicto realmente es que no hay un contrapeso. Entonces, por eso dividí estos tercios de 8. Entonces están dormidos, están en la escuela, que hay un contrapeso, pero un contrapeso pedagógico educativo, no siempre de valores. Y el otro tercio están en casa y le está ganando más la tele, las series, las películas a lo que ellos están viendo. Entonces lo que no tenemos es un contrapeso para hablar con ellos y ellos a veces piensan, con esta gran cantidad de consumo mediático violento que tienen, que la vida se soluciona así. Que tenemos un problema, pues a golpes lo podemos solucionar. Que tenemos una complicación, pues las ganas son de que es una toma en la tele, ¿no? O sea, está deprimido, llega alguien, le hace pat, pat, pat en el hombro y ya está feliz. Entonces, debemos de tener ese cuidado como familias, tenemos que tener ese cuidado como parientes, como amigos, porque tenemos que darle ese contrapeso dialogando con los jóvenes, con las jóvenes. Hablando, y entonces aquí me van a decir, bueno, pero yo me siento y ¿de qué le digo? Bueno, pues podemos hablar de los medios. Podemos hablar de cómo sienten que se solucionó el problema, el conflicto en este capítulo. ¿Qué hizo el principal? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes lo harían? ¿Creen que estuvo completamente bien? ¿El malo, cuál es la relación de su maldad? Si tenemos estos diálogos a partir de los medios que se van utilizando, podemos nosotros en casa hacer este contrapeso, porque si no lo hacemos, aunque las series sean divertidas, aunque no sean de entretenimiento, lo que están mediando es creando patrones de violencia que yo creo que puedo solucionar mi vida con ellos mismos.
Y entonces, no hagamos de los medios los enemigos, sino que es el canal para dialogar, para ver qué hubieran hecho ellos en la situación que está viviendo la mamá. ¿Qué hubieran hecho ellos si el niño le hubiera pasado exactamente lo que estaba? ¿Cuáles son los valores que tiene la familia? Hemos descubierto hablando con las familias de que los papás tienen claros sus valores, pero suponen que los hijos los van a tener claros e interpretados de la misma manera. Entonces, los medios no hay que satanizarlos, no hay que apagarlos, porque ahora en día con esta pandemia, por ejemplo, pues aparte de que están todo el día en Internet, todavía ven 4 o 5 horas más de Internet, ¿no? Y todavía estos que estamos mencionando nosotros en el estudio tienen filtros, porque tienen clasificaciones, pueden verlos, pueden no verlos, pero cuando estamos en el Internet que no hay ninguna clasificación, nada más es no deberían de estarlo viendo mayores de 16 años, las ciertas redes sociales. Entonces la información que están teniendo nuestros chavos, nuestras chavas es tal grande, y entonces empiezan a dudar de la otra. Cuando a veces tenemos escuelas que solo memorizan situaciones o fechas y del otro lado las situaciones morales las resuelve un héroe o una heroína a partir de golpes, fuerzas mágicas, que está bien para nuestra imaginación, para nuestro entretenimiento, para crecer como personas, pero cuando llegamos a la familia y los problemas los empiezan a resolver a partir de lo que están viendo en estas situaciones de narrativas violentas, pues es cuando vamos a tener un problema. Y este problema también lo podemos solucionar con los medios. Perdón. No, y es que justamente esa investigación es muy interesante, Manuel, porque a diferencia de lo que estábamos acostumbrados antes, porque la violencia ha sido más o menos similar, o es más, antes era con estas modas de los sicarios y todo esto. El único problema ahora, y una de las variables más importantes en este momento, justamente es el confinamiento, y por eso estamos teniendo casos en Estados Unidos, por ejemplo, que el problema racial detonó a niveles inesperados, justamente porque tenías unas personas que están retraídas y que no tienen ese intercambio social. Aquí en México también es lo que está pasando. El problema también de nuestros hijos no es que estén viendo la violencia, sino que es el único comportamiento con el que está teniendo contacto en este momento. Entonces, en lo que salimos a la normalidad, hay que platicar mucho con ellos al respecto. Exactamente, el diálogo es nuestra herramienta y es muy fácil, nada más hay que empezar a hacerlo. Pues sí, exactamente. Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Una interesante investigación y bueno, pues hay que estar pendientes y como dices, tener esta interacción que a veces se nos va, ¿no? Estamos conectados a la computadora, llega la hora de la comida y prendemos la televisión y estamos viendo algo en lugar de estar dialogando con nuestros hijos y también, bueno, eso es muy importante. Si yo tengo como padre los valores bien establecidos, no demos por sentado que nuestro hijo por ósmosis los va a adoptar. Exactamente. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos. Así es.